la pantalla de mi computadora. ¿Se ve ahí la pantalla de esta computadora, Mr. Smith? Sí, sí se ve. Ok, sí. Tenemos una revisada muy rápida a lo que veíamos la vez anterior. Comentamos de la unidad 4, que es conductas en robots móviles, y mencionábamos de el estudio inicial de la cibernética en el fin de los 40, donde Norbert Wiener lo definió por primera vez, combinando teoría de control, informática y biología, buscando encontrar la relación tan fuerte, tan cercana entre los organismos y su medio ambiente. También comentamos que el primer desarrollo exitoso fue hecho por Greg Walter con su Machine Speculatrix, que posteriormente se conoció por el hardware, por el robot en sí, que se llamaba la tortuga de Greg Walter. Las tortugas son dos, dijimos, porque inicialmente fue un estudio psicológico. Bueno, veamos la foto esta del museo. Comentamos también de las 5 conductas, tan ingeniosamente que fue resuelto esto, con solo 2 bulbos, lo comentamos, las 5 conductas, pues ya las habíamos dicho. Aunque al final, en mi opinión, esta de alejarse de la luz brillante y recargar la batería es la misma, pero al final hace cosas distintas, depende de la carga de la batería. También comentamos de los vehículos de Valentino Reitenberg, donde se definen de manera conceptual, de manera meramente teórica, vehículos. Nunca Reitenberg se preocupó por la implementación física de esos robots, que exhibían conductas muy relacionadas al comportamiento humano. Dijimos el primer vehículo con un solo sensor, un solo motor, se acerca a la luz. Luego el vehículo 2, que exhibe fotofobia y devoración de la luz, fotobor. Dijimos conectando el sensor con el motor, el primero del mismo lado y en el segundo cambiando de lado, hace este efecto de fobia y devoración de la luz. Luego tenemos el vehículo número 3 que exhibe 2 conductas. Una es amor, se acerca y se detiene cuando está cerca de la luz. El segundo tiene una timidez, dijimos, se acerca pero luego da la espalda a la fuente luminosa. Comentamos en el vehículo 4, donde se altera un poco el estímulo que recibe de la luz para producir algunos efectos raros, por ejemplo de estar navegando entre dos fuentes luminosas o estar rodeando con algún patrón a una sola fuente luminosa. También comentamos de que en la actualidad los robots móviles no usan mapas, al menos no como elemento principal para navegar, sino que usan conductas, porque los mapas son complejos de usar, de actualizar. Es preferible que el robot reaccione a lo que percibe, más que a que tenga un mapa. Revisemos la parte formal de conductas de robots. Esto es cómo se expresan las conductas. Aparecen 5 preguntas que iremos contestando a lo largo de esta unidad. ¿Cuáles son las conductas más primitivas? Me refiero a las conductas más básicas, más sencillas de los robots. ¿De dónde vienen esas conductas? ¿Quién las genera, pues? ¿Cómo se coordinan? ¿Cómo se organizan entre ellas de manera efectiva? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo se arman esas conductas? Y, por supuesto, cómo se aterriza eso a sensores y actuadores. A lo largo de la unidad se estarán contestando esas preguntas.
Consideremos este ejemplo, es un ejemplo muy usado en estos cursos. Aquí es un ejemplo de navegación, es decir, una persona que va al teatro. En la propuesta inicial, Ronald Arkin lo ponía como un estudiante que va a un salón de clases. A él no le tocó la pandemia, por supuesto. Ir al teatro involucra seis tareas de la siguiente manera. Encontrar el destino desde la posición actual, es decir, uno quiere ir al teatro, cualquiera, digamos al Teatro Morelos, por decir algo, teatro antiguo junto a la catedral, pues depende de dónde está la persona, depende de dónde estás, si estás en el centro, si estás en las orillas, si estás incluso fuera de la ciudad, ¿no? Hay que entonces encontrar dónde es el teatro y dónde estamos nosotros. Caminar hacia el destino sin golpear, sin chocar con nada. Obviamente permanecer en el lado derecho o izquierdo del camino, depende de qué estamos hablando. Respetar y dar el paso a quien tenga mayor prioridad. Si es un vehículo, puede ser dar el paso a ambulancias, a patrullas, etcétera. Resolver los cambios en el camino y hacer todo lo que sea necesario para llegar. Y por supuesto llegar al destino a tiempo y completo y sano. Completo y sano. Esto mismo habrá que hacerlo para un robot. Si quien va al teatro es el robot, es un vehículo del tipo que sea, habrá que hacer algo equivalente. Habrá que resolver todas estas cosas. Veamos el día de hoy cómo se expresan estas conductas. Veamos el día de hoy 3 diagramas SR, notación funcional y aceptores de estado finito. Mañana checamos métodos formales. Revisemos entonces la forma en que se ha encontrado cómo se definen las conductas. Bueno, la primera es la más intuitiva y la menos formal, también es la más utilizada de las formas de expresar conductas. Una conducta simplemente se expresa como un bloque, como una caja negra, una caja azul, que recibe una entrada de un sensor, un estímulo de un sensor, y pues una respuesta. Típicamente dice qué hacer con los motores. Para nuestro caso de ir al teatro, podemos definir 5 conductas. Justamente ir al teatro, estar a la derecha e izquierda del camino, acomodarse a la gente, es decir, no chocar, no estar atorados uno frente a otro, sino irse acomodando, se refiere como ir a acomodarse con la gente, evitar objetos para no colisionar y ceder el paso a gente adulta. Estas 5 conductas, por supuesto, reciben estímulos del exterior, emiten algún comando, alguna orden que el coordinador debe resolver. Ahorita comento un poco más de eso. Al final, esto, si va a motores, si fuera un motor de impulso diferencial, un vehículo de impulso diferencial, al final aquí habría 2 salidas: velocidad del motor izquierdo y velocidad del motor derecho. Nada más. Todo el resto, los sensores, las conductas, la coordinación, tiene que desembocar en 2 salidas. ¿Qué hacer con el motor izquierdo y qué hacer con el motor derecho? Podría ser detenerse, acelerar, en reversa, velocidad N, velocidad M, etc. Ahí acabaría entonces, es decir, todo al final debe ser comandos al motor. Si fuera un triciclo, pues sería velocidad del motor y ángulo de viraje, etc. El coordinador debe entonces asignar prioridades, comento un momento más, y decidir qué hacer con lo que le están diciendo todos le están hablando. Bueno, depende de qué sensores están activos. Esta es, dijimos, la primera forma de expresar una conducta, es la más usada, dijimos, la más intuitiva, aunque es, dijimos, muy poco formal. Hay una segunda forma que le decimos notación funcional, es una forma matemática,
de expresar las conductas del robot, y utiliza este acomodo, es B de behavior, S de estímulo y R de respuesta, donde se indica que, lo cual indica que la conducta B, cuando recibe el estímulo S, produce la respuesta R. Es decir, hay que decirlo con palabras. Este es un sistema meramente reactivo, puramente reactivo. El tiempo no es un argumento de B. Debería ponerlo en mayúsculas o subrayado. La respuesta a la conducta es instantánea, es decir, no aprende. Si lo hace una vez o 100 o 1000, no importa. El tiempo aquí no es un parámetro que valga. Es decir, no hay memoria, no hay aprendizaje. Y ocurre mucho con insectos, con animales. Si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, a un insecto que va hacia la luz, y si en medio hay una malla, digamos, de una ventana, lo puede hacer 1000 veces y no se va a cansar nunca, porque no hay memoria, no está aprendiendo. Eso se da mucho entonces en organismos muy básicos, que no aprenden, simplemente responden al estímulo. No hay tiempo, no hay memoria, dijimos. Para llevar en esta notación funcional nuestro ejemplo anterior de ir al teatro, esto podría expresarse de la siguiente manera, de forma funcional. Se define un bloque de coordinar las conductas, y aquí aparecerían las 5 conductas que mencionamos: ir al teatro, estar en la derecha, en la izquierda, acomodarse a la gente, bla, bla. Y entre paréntesis colocamos el sensor, el estímulo. Se detecta el teatro, o como sea, con una marca, como sea. Para ir en el camino hay que detectar el camino, para decidir si vamos a un lado o a otro, hay que detectarlo. Para acomodarse con la gente hay que detectarla, etc. Hay que mencionar que muy frecuentemente la respuesta del motor es implícita, por lo cual no se incluye, no se escribe. Es decir, va implícita. Por ejemplo, si se trata de dar paso al adulto, la respuesta puede ser muy obvia: frenar, bajar la velocidad. Ya que el adulto no está a la vista, se puede continuar, se puede seguir caminando. Entonces, detectar al adulto puede simplemente decir reducir la velocidad a una porción muy baja de la velocidad. Cada una de esas 5 conductas produce una respuesta distinta. El coordinador debe entonces decidir qué hacer, seleccionar una de ellas o combinarlas de alguna manera útil, darles una ponderación, por ejemplo, para que puedan ser efectivamente coordinadas. Luego, esta función que coordina las funciones también puede tener como argumento otras coordinaciones, como se muestra aquí. Coordinar conductas puede ser que tome en cuenta un agrupamiento, una serie de conductas que están agrupadas de manera similar. Por ejemplo, conductas de emergencia, de esto que decimos de no chocar, de ceder paso al adulto, etcétera, se pueden agrupar. Y cada una de estas, pues, conjunto será algunas conductas primitivas básicas. Es muy claro que esta notación lleva a una escritura recursiva, lleva a aterrizar en el robot físico, y también nos da la oportunidad de llevarlo a niveles que querramos de abstracción. Hay una ventaja lateral de esta forma de expresar la conducta, y la ventaja es de que de aquí a la definición en código en el programa está muy directo, está muy rápido, está muy fácil. En cualquier lenguaje que se esté escribiendo, puede ser Lisp, C o Java o el que sea, a partir de la
descripción formal de la conducta, ya el siguiente paso le falta muy poquito, ya está casi hecho. Hay una tercera forma que le decimos, una forma de expresar que se llama FSA, Finite State Acceptor, que son básicamente diagramas de estado finito, que es muy útil porque permite describir cómo se interrelacionan las conductas y cómo se secuencia, es decir, cuál va a cuál. También permite ver cuál conducta está activa en un cierto momento y cómo se transiciona, cómo se pasa de unas a otras. Esto se expresa de la siguiente manera. Un aceptor de estado finito, M, es especificado por una cuádrupla Q mayúscula, donde es todos los conjuntos, el conjunto, perdón, de todos los estados posibles, delta, que es una transición funcional que mapea entradas y salidas, Q0, el estado inicial, donde empieza, y F, los estados finales, se refiere a final, es decir, cuáles no son intermedios, cuáles no están allí como parte intermedia de los estados. Nuestro problema, nuestro ejemplo de ir al teatro, por supuesto, también puede ser representado en el formato FSA, y para este caso se definen 4 estados. Mucho ojo, muchachos, mucho cuidado, no son 4 conductas, son los estados que también pueden ser conductas donde está la máquina, donde está la solución del problema, Start, Journey, Lost y en el teatro. Aquí están los 4 en burbujas, en círculos. De estos 4, 2 son terminales. Lost, cuando ya se perdió la máquina, y cuando ya llegó al teatro. Observenlo aquí en la gráfica. Cuando está en el estado Lost, perdido, no importa lo que perciba, no importa lo que reciba, siempre va a continuar ahí. Es terminal el estado. Ahí ya no sale. Igual, si ya llegó al teatro, no importa lo que perciba, es decir, si ve gente adulta, si ve el camino, si ve obstáculos, lo que reciba, lo que vea, ya no importa. Va a quedarse ahí, porque ya llegó. O acá, que ya se perdió, ya valió. Luego de estos 4, Journey es el estado principal y consiste realmente de un arreglo ordenado, por supuesto, de las 5 conductas que mencionamos, ir al teatro, ponerse a la derecha, acomodarse, bla, bla, bla. El aceptor M, entonces, es escrito para este ejemplo de esta manera. Vean que esta es la Q mayúscula, son todos los estados posibles, bueno, los 4, Start, Journey, Lost y Teacher. Ahí están los 4. El mapeo funcional, delta. El estado inicial, es decir, ¿dónde empieza? Cuando uno ve un arreglo así y tiene números o tiene nombres que no son claros, uno no sabe dónde empieza la máquina de estados o cuál es el estado del reset, el estado inicial. Aquí está muy claro, este es Q0, Start, es el estado inicial. Y luego colocamos el conjunto de estados que son terminales, que son finalizadores. Le dijimos, en este caso, Lost y Add Teacher. Ahí están los 2. Aquí se observa entonces cómo se transiciona, cómo se navega, bla, bla, bla. Una forma también muy común de expresar esto es con una tabla. Seguramente que ya lo hicieron en algún curso, de programación o de circuitos lógicos. Tiene una columna del estado actual, qué entrada lo sacan de ahí y por supuesto a qué estado se va, a dónde se va, a decir, estado actual, a dónde se va, con qué entrada. Por ejemplo, si estamos en Start, sale de ahí con Move y va a Journey, aquí lo dice. Cualquier otra entrada
lo deja ahí mismo, todavía no se está moviendo. Igual Journey sale de viajar cuando ya se perdió, cuando hay un error, o cuando ya llegó al teatro. Todos los demás condiciones, estímulos, lo dejan ahí mismo, en Journey. Esta forma, decía, pues también es muy común. Les tengo, muchachos, un ejercicio, 1:35 es un buen momento, para que practiquemos esto y que pongan manos a la obra y un poco escriban y un poco les haga sentido haciendo un ejemplo. Vamos a un ejercicio sencillo. Vamos a definir los estados de un robot peleador de sumo. Ustedes lo saben, el sumo es una disciplina del Japón que es casi una religión. Cuando se elige a un muchacho para ser peleador de sumo, lo llevan a un colegio, lo llevan a una especie de monasterio donde estará ahí siendo entrenado física, moral y deportivamente para que sea un gran peleador de la comunidad. Estas dos fotos pertenecen al primer robot de sumo que se hizo, este es del 89. Básicamente es una caja donde uno de los lados tiene una pequeña rampa, está inclinado, tiene dos sensores para detectar al enemigo y abajo hay sensores, aquí no se ven, para detectar el borde de la arena que le decimos dojo. Esta es una foto de la arena donde se pelea, es la competencia de robot sumo. Es un círculo negro, típicamente de 1 metro de diámetro, una barra blanca o un círculo blanco para saber que el robot ya está fuera, que ya está por salir del dojo. Hay dos rayas en color marrón. Es para colocar a los oponentes, colocar a un oponente y a otro. La idea es que ustedes definan las mejores conductas, hay que cuidar eso, que no sean muchas, para que un robot sea un peleador eficiente de sumo. Aquí coloqué un resumen de las reglas de mini sumo, se llama esta competencia. La meta es empujar al otro robot afuera del dojo, sacarlo del dojo. Ustedes lo saben, en las peleas de sumo la idea es derribar al enemigo. Aquí es sacarlo de la arena. Las dimensiones son 10 por 10, no hay limitación en la altura, no hay límite. Solamente se tiene límite en 10 por 10 y que pese medio kilo. Esto es lo que dicen las reglas. Y seguramente han visto, en Japón hay concursos de robots de sumo donde compiten hasta 4,000 robots. Imagínense nomás la locura. Se hacen 3 rounds. El robot debe ganar 2 de 3. Se recomienda que en el primer round estén frente a frente los robots. En el segundo que estén de lado, cada uno que se esté viendo, digamos, de su lado derecho. En el tercer round se recomienda que estén de espalda, un robot volteando para un lado, el otro para el otro lado, 180 grados distinta la visión que ven, para que el público tenga espectáculo, para que haya variación en el concurso. La línea blanca que dijimos en el borde es para evitar que el robot se caiga. Se recomienda que esto esté a una altura para que no pueda el robot subir otra vez al dojo. Se recomienda 1 pulgada de alto. Cada concurso definirá la altura del dojo, pero sí se recomienda que un robot que empuja a otro lo tumbe y ya no pueda subir. Y ahí queda muy claro quién ganó y quién perdió. La principal arma es una rampa. Es interesante esto, aquí no se permiten armas de ningún tipo, no se permiten navajas, sopletes, matracas o lo que uno está acostumbrado a ver en peleas de robots. Es una pelea decente, elegante, científica, ordenada. La idea es levantarlo y sacarlo de la arena. No se permite dañarlo con nada, ni con ningún pico de nada. Es un asunto
digamos, del Japón antiguo. Y por supuesto, para arrancar, se dan 5 segundos para que se retiren los fabricantes de operadores del robot, los muchachos pues, que están haciendo la competencia. Después de que el juez da la señal de arranque, deben esperar los robots 5 segundos para moverse. No quiero guiarlos demasiado, qué hacer, qué no hacer. Me voy a callar unos minutos para que empecemos con esto, muchachos. Definan, por favor, conductas y propongo que lo hagan, que lo lleven hasta un diagrama de estado finito. ¿Cómo creen que deba estar controlado un robot de sumo? Quizás ya lo hicieron en alguna etapa de su vida, quizás no, pues es un momento bueno que lo hagan. Hay que definir entonces lo que debe tener un robot peleador de sumo. Recuerden, debe tener dos tipos de sensores. Un sensor para el suelo, para saber que ya está cerca del dojo, y un sensor o unos sensores para detectar al otro robot, para saber dónde anda el otro robot. Voy a callar unos minutos para que ustedes terminen esto. Estoy aquí al pendiente. Para el uso de los sensores del suelo y para
académico o es indistinto?
Ok, ¿cómo van, muchachos? Tengo una llamada del almacén de la uni, necesito ir a recoger algo. ¿Cómo van? Les propongo que terminen el ejercicio y mañana lo revisamos, lo escribimos en todas las formas de expresar que hemos visto, bueno, y la otra forma, expresar conductas para que le avancemos todos. Entonces, si aceptan, dejémoslo aquí, nos vemos, escuchamos mañana a la 1 de la tarde. Les agradezco su atención. Gracias. Gracias. Nos vemos.